¿Sabías que en Londres una joven rentó un apartamento por una aplicación de alquiler y después de unas horas terminó asesinada? Y eso no es lo peor. Después de haberle quitado la vida, esta persona decidió hacerse pasar por ella y enviar mensajes a sus seres queridos. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Inglaterra, el de Khomanan Tiampipat. Acompáñenme a ver todos los detalles. Khomanan Tiampipat, quien años más tarde adoptaría el nombre de Angela y como nos referiremos a ella en este video, nació alrededor de 1996 en Tailandia, siendo hija única de una mujer llamada Fiona Fu, quien después de divorciarse se trasladó a Hong Kong junto con su hija. A partir de ese momento, Angela comenzó una nueva etapa, y con el paso de los años no solo conservó su nacionalidad de origen, sino también se hizo residente permanente en Hong Kong. En paralelo, su madre también se fue fortaleciendo, y las dos tuvieron un vínculo cercano entre ellas. Ya para 2014, fiel a su carácter decidido y a sus ambiciones, tomó una decisión muy difícil: separarse de su madre y continuar sus estudios en el extranjero. Según quienes la conocían, Angela soñaba en grande y aspiraba a construir una carrera que también le permitiera apoyar a sus seres queridos económicamente. De esa manera se trasladó a un internado en Gales, y más adelante continuó su formación en la Universidad de las Artes de Londres. Con el tiempo ya asentada y a gusto en su nuevo entorno, la joven decidió establecerse de manera definitiva en ese lugar. Mientras trabajaba en una empresa de informática, Angela tenía claro su objetivo: abrir su propio hotel algún día y convertirse en una empresaria exitosa. En el plano personal se sabe que mantenía una relación estable con un chico llamado Chris Zeng, que tenía más o menos su misma edad. Así las cosas, la rutina de Angela transcurría entre proyectos, amistades y planes a futuro. Decidida a avanzar en sus objetivos, Angela llegó a la conclusión de que el camino más lógico para ella era crear una pequeña empresa de gestión inmobiliaria. No obstante, antes de dar ese salto, calculó que primero debía formarse en ese terreno y comenzó a alquilar una propiedad para luego subarrendarla a través de algunas plataformas. De esta manera, según lo que ella pensaba, obtendría experiencia directa en el negocio. Así, hacia finales de 2023, Angela encontró el inmueble que parecía encajar a la perfección con sus planes. Se trataba de una lujosa y elegante mansión ubicada en las zonas más codiciadas de Londres. La propiedad estaba valuada en $5 millones. Contaba con 6 habitaciones. Las cosas le salieron a la perfección y a comienzos de 2024 firmó un contrato de 2 años. Y así, ella y su novio Chris se mudaron a la vivienda. Desde ese momento, a fin de convertirlo en una fuente rentable mediante alquileres de corta estancia, la joven volcó todos sus ahorros, su tiempo y su dedicación en reacondicionar y decorar el lugar. Una vez finalizados los trabajos, publicó la propiedad en una plataforma de hospedaje, la cual estaba respaldada por su ubicación privilegiada y con la cercanía de varios puntos turísticos. Así las cosas, Angela comenzó a ser una súper anfitriona y a cosechar muy buenas críticas. De tal modo, más de 10 años después de haberse establecido en Londres, parecía que la chica al final estaba cumpliendo sus metas. Con estos antecedentes llegamos al viernes 5 de abril de 2024, el cual fue un día como cualquier otro para la joven. Chris, su novio, estaba de viaje en Singapur, así que esa noche Angela decidió aceptar la invitación de unos amigos. La velada estaba transcurriendo con total normalidad, pero de forma repentina, ya en la madrugada del sábado 6, Angela anunció que debía irse. Dijo que tenía una emergencia en su casa y sin dar más explicaciones pidió un automóvil por una aplicación y se marchó. Entretanto, a miles de kilómetros de distancia y con 7 horas de diferencia horaria, Chris supo de la salida extraña de Angela de la reunión. Él también estaba extrañado y le escribió preguntándole qué había pasado. La respuesta de ella fue breve, dijo que estaba cansada y esa sería la última conversación que tendrían. Minutos antes de las 5 de la mañana, el conductor la dejó en su domicilio, y como a Chris le había quedado la sensación de que Angela no le había dicho algo, continuó tratando de contactarla. Pero aunque le envió mensajes y la llamó una y otra vez, todo fue en vano. Angela dejó de responder. Así la situación se volvió bastante inusual.
Ya a última hora del sábado en la mañana, Chris recibió un mensaje. Al ver que era Ángela, la preocupación dio paso finalmente al alivio, pero esta sensación duró muy poco, porque si bien el texto incluía una disculpa por la demora, había algo que no encajaba. Estaba escrito en inglés y ellos comúnmente se comunicaban en chino. El contenido tampoco le ayudaba a despejar dudas. Ángela le decía que había cambiado de teléfono y que por eso no podía hablar con normalidad. También dijo que tenía que reinstalar todas sus aplicaciones. Luego le aseguró que la casa había sido alquilada por un mes, que había perdido sus contactos y que estaba tratando de recuperarlos. Lo más extraño fue que mencionó un supuesto viaje a París y pidió a Chris que la contactara por otra aplicación de mensajería. Él le pidió el nuevo número para ubicarla y ella le dio uno con código internacional. Lejos de tranquilizarlo, todo esto hizo que su ansiedad e inquietud aumentara más. Ya no se trataba solo del idioma, se trataba de la forma y el tono que no eran propios de ella. Así que la sospecha fue inmediata. Ángela no estaba escribiendo esos mensajes. Preocupado por la seguridad de su novia, él de inmediato se puso en contacto con varios amigos en común en Londres y les pidió que la visitaran para ver cómo estaba. Fue entonces que durante la noche del domingo 7 de abril, varios amigos de Ángela llegaron y tocaron su puerta. Sin embargo, no hubo respuesta. Entonces, ante el silencio y la preocupación, decidieron contactar a la policía y explicar qué estaba ocurriendo. Pero la respuesta de las autoridades fue mínima. Se limitaron a registrar un reporte y entregarles un número de referencia. Ante la insistencia de los amigos, unas horas más tarde se dio un paso clave. La policía decidió escalar el caso y lo remitió a un organismo de control independiente. Y es que en un primer lugar se había catalogado la desaparición como de bajo riesgo. Pero con este nuevo enfoque, a las 8 de la mañana ya del lunes 8 de abril, los agentes tomaron una decisión. Entrarían de manera forzada a la vivienda de Ángela. Cuando finalmente lograron ingresar, se encontraron una escena que los dejó paralizados. En el interior había un cuerpo sin vida, y se dieron cuenta que era el de Ángela. Presentaba múltiples heridas punzantes en distintas partes del cuerpo, y el arma utilizada estaba en el lugar. Se dejó asentado que la hora de su fallecimiento había sido a las 8:30 de la mañana, y la escena fue debidamente acordonada para que los peritos comenzaran sus labores. Poco después, mediante el análisis de huellas y la verificación de todos los registros, se dio ya una confirmación oficial de que la persona sin vida era Ángela. Tenía 27 años. Chris recibió de inmediato la noticia con una llamada de los agentes. Casi en paralelo, la madre de la joven también fue notificada en Hong Kong. Así, en cuestión de horas, la tragedia comenzó a tomar una relevancia internacional, alcanzando a distintos seres queridos de la chica en diferentes lugares del mundo. Asimismo, el caso también comenzó a sacudir a Londres por su nivel de brutalidad. Posteriormente, los análisis forenses permitieron reconstruir con mayor precisión lo que había sucedido dentro de la casa. Las heridas habían sido infligidas con máxima violencia en distintos momentos del ataque, lo que indicaba un episodio prolongado y especialmente agresivo. Por su parte, las autoridades también dijeron que probablemente Ángela conocía a su agresor. Con el paso de los días y las semanas, la investigación no lograba dar avances claros, y un mes después de lo ocurrido, la madre de Ángela viajó hasta Londres para despedir a su hija, y al mismo tiempo reunirse con la policía buscando respuestas del responsable. En declaraciones a la prensa, ella manifestó que el crimen la había dejado completamente devastada. Fue en ese contexto que surgió un elemento que cambiaría el enfoque del caso. Era la primera pista concreta y también la primera vez que aparecía la figura de un posible sospechoso. Chris, que había acompañado a Fiona al funeral y al encuentro con la policía, narró a los agentes que días antes de viajar a Singapur, Ángela lo había llamado para contarle que un hombre la había contactado a través de una plataforma de alquiler temporal. Comentó que supuestamente estaba interesado en arrendar la propiedad completa por un mes y decía que pagaría 30,000 libras esterlinas. Según lo relatado por Ángela, el hombre tenía previsto visitar la casa el día viernes 5 de abril. Sin embargo, no le dio a su novio mayores detalles sobre la identidad de esta persona. Solo le comentó que era adinerado, que había llegado a Londres en jet privado y que tenía un hijo. Más tarde, tras concretar el encuentro, Ángela se volvió a comunicar con Chris para decirle que el hombre se había quedado muy conforme con la visita y que la propuesta era todavía más tentadora. Él quería alargar la extensión de este contrato durante 3 meses y elevaría la operación a 90,000 libras. No obstante, con esta supuesta gran oportunidad apareció un detalle clave.
Ángela le explicó que ambos habían acordado avanzar por fuera de la plataforma para evitar las comisiones. El hombre además presionaba para mudarse el mismo día, y según el relato de Chris, le había dicho a Ángela que le preocupara que la reserva no fuera aprobada debido a las políticas contra posibles fiestas, que suelen bloquear alquileres completos realizados a último momento. Era un problema que ella ya había enfrentado antes e incluso le había hecho perder dinero. Con este argumento propuso centrar el trato de manera directa y realizar una transferencia al día siguiente. Esto fue corroborado por la madre de la mujer, que dijo que ella conocía también la situación y que su hija no se había preocupado en lo absoluto por los hechos. Aún así, después de que el hombre se instalara en la propiedad, Ángela volvió a comunicarse con Chris para contarle que había decidido no quedarse en la casa. Según relató Chris, le dijo que no le parecía seguro ni prudente convivir con un hombre del cual prácticamente no tenía información. Como resultado, pensaba alojarse en un hotel y luego buscar un lugar más permanente. Poco después de ese intercambio fue que Ángela se reunió con sus amigos. Y es en esta escena que la policía se centró mucho, porque según comentaron los familiares y amigos de Ángela, ella no solía irse así de los lugares. Además de esto, sus familiares también comenzaron a dar distintas declaraciones a la prensa local, asegurando que estaban derrumbados y que pedían justicia para la joven. Asimismo, tanto la madre como el novio de Ángela manifestaron su preocupación por los contratos de verificación de identidad en las plataformas de alquiler. Chris especialmente fue muy contundente, ya que dijo que Ángela había sido demasiado confiada. Además, las repercusiones no se hicieron esperar. Por su parte, la empresa de alquileres señaló en un comunicado que si bien el caso los había conmocionado, el hecho de que hubiese ocurrido en el marco de una reserva gestionada fuera de su plataforma no era algo que los involucrara. En cuanto a los cuestionamientos de los procedimientos, ellos dijeron que ellos sí que pedían el nombre completo, correo electrónico y número de teléfono, pero de nuevo repitieron que como Ángela había decidido salir de la plataforma y continuar por fuera de la reserva, ellos no tenían muchos datos de quién era esta persona. En cuanto a las autoridades, también se vieron obligados a responder a las críticas, ya que estaban siendo duramente criticados por el hecho de que no habían actuado con la rapidez que se necesitaba en este caso. Mientras tanto, la investigación siguió. La policía confirmó a los familiares de Ángela que no había ninguna duda que ese sujeto en cuestión era el principal sospechoso. En ese punto, según dijeron, ya habían logrado identificarlo y ubicarlo. Pero había un detalle complicado, y es que el hombre ya había abandonado el Reino Unido. Y mientras la policía trataba de seguir con el caso, los familiares de Ángela decidieron despedirse de ella. Sus cenizas fueron trasladadas a una ceremonia en Tailandia, mientras que su familia intentaba procesar la dura pérdida. Así las cosas, las semanas fueron pasando y no se veían avances en el caso. No fue sino hasta abril de 2026 que al final se reveló la identidad del hombre que ellos tenían como desaparecido, un chico de 16 años al momento de los hechos llamado Elso Betamio, y tenía doble nacionalidad, brasileña e italiana. 2 días más tarde, el viernes 24 de abril, Enzo, que tenía ya 18 años para este momento, fue extraditado desde los Emiratos Árabes Unidos. A su llegada al Reino Unido fue arrestado y trasladado a una comisaría, acusado formalmente de asesinato. Posteriormente, al tiempo que se hacía eco de la noticia en la prensa, este chico compareció ante el tribunal por videoconferencia. Durante la audiencia, bastante breve, se limitó a confirmar su nombre, dirección y lugar de nacimiento. Y según expuso la fiscalía ante el jurado, el chico tenía un comportamiento bastante extraño en las horas antes de ir a la audiencia. Esto llamó especialmente la atención de los investigadores. El juez ordenó su prisión preventiva y se fijó una fecha provisional de juicio para febrero de 2027. En un comunicado, la policía señaló que la familia se va a mantener informada de todos los avances. Y entre tanto, en el mundo todo el mundo se hace una pregunta: ¿cuánto creemos saber de las personas que viven al lado nuestro? Y hasta que conozcamos más detalles de este impactante caso, lleguen a pensar una cosa: ¿qué fue lo que ocurrió cuando esta persona perdió el control? ¿Y por qué decidió quitarle la vida a Ángela? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso en el que una joven terminó confiando en un extraño y las cosas se salieron de control. Lo bueno es que ya fue detenido. Imagínense, un menor de edad, una persona de 16 años fue capaz de realizar algo tan horrible. Pónganse a pensar que podría ser siendo un adulto. Realmente esperamos que pase el resto de sus días en la cárcel.
Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.